Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo programa de Vida Total. Quien les habla, Marcos Osurco, tiene el placer de conducir este programa, pero también desde lo que es la Alianza Cristiana Evangélica Argentina, ACIERA, que se sostiene este programa para ayudarte, para acompañarte, para darte ideas y tener un tiempo de reflexión juntos. En esta oportunidad tenemos a una gran amiga de la casa. Ella es profesora de la Universidad de 3 de Febrero, pero también es directora de una institución educativa en Buenos Aires. Ella viene de una familia muy hermosa, muy dedicada a lo que es el servicio a Dios y a las personas en su entorno, pero también forma parte de lo que es la mesa de educación de ACIERA, de la Alianza Cristiana Evangélica. Gracias, Jorgelina, por estar con nosotros y muy bienvenida. Gracias, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vos y con toda la audiencia que va a estar hoy escuchándonos y participando de este programa. Qué bueno. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Aquí estamos, desafiados en este tiempo de compartir. Bien, no, pero Tratando de tener una charla amena. sí, eso es lo que buscamos. Dale. Eso es lo que queremos y conocernos un poco más. Que la gente allá del otro lado, ten en cuenta que no solamente Argentina te va a estar viendo, Latinoamérica, Iberoamérica, y eso es un privilegio, realmente en que podamos, todo lo que digamos, todo lo que compartamos, sea para cada uno significativo. Jorgelina, contanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo es tu vida? Contanos algo de vos. Bueno, yo vengo de una familia, en este marco, ¿no? De que es un programa cristiano, vengo de una familia pastoral. Ajá. Mi papá tuvo un primer matrimonio, ya estoy anticipando a lo que pasó, sí, un primer matrimonio con una mujer preciosa, muy preparada en las cosas del Señor y muy preparada a nivel secular también, ¿sí? Mi mamá, María Isabel Dúo, tal vez alguno conoce al pastor Eduardo Dúo, hermano de mi mamá. Pero bueno, ella, después de tener 3 hijos, haber nacido mi hermana mayor Natalia, después yo y después mi hermano David, cuando yo tenía cerca de 3 años, mamá enferma de un cáncer y dentro de lo que es la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? El Señor decide llevarse a mi mamá. Así que, bueno, fue un tiempo difícil, pero siempre vimos la mano de Dios sosteniéndonos, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Él mandó seguramente gente muy querida, ¿no? Una iglesia, pero también familia, amigos que nos hayan abrazados. Seguro, seguro. Hubo de todo, ¿no? Como en en todos los ámbitos, hay gente muy voluntariosa y también gente de Dios que pudo estar en esa etapa tan difícil colaborando. Vino mi abuela a vivir con nosotros. Mi abuela de extracto ucraniano, no hablaba el idioma, era bastante difícil. Ya somos dos, el Sí. extracto ucraniano. Y en ese entonces, bueno, mi papá decide anotarnos, a mi hermana mayor y a mí, que estábamos en tiempo de escolarizarnos, en ESEA, ¿no? En Claro. la escuela evangélica. ESEA, aclaremos, para los que no sepan, Sí. es una escuela cristiana con mucha trayectoria en Capital, Sí. Buenos Aires, Argentina, fundada por la familia Bongarrá. Todo Y bueno, una institución. Yo hacía, en ese entonces no existía la doble jornada para nivel inicial, yo hacía doble jornada. Claro. La que era la directora de nivel primario y nivel inicial en ese entonces era Ana María Bongarrá. Claro. Y ella me recogía en todos los mediodías en su dirección, me dormía en brazos, ¿sí? Y me ponía en una colchonetita que tenía mi lugar especial ahí en la dirección. Entonces, más allá de una institución enorme, de un montón de personas, tenían esa capacidad de ver la individualidad, por lo menos Ana María tuvo ese corazón pastoral, ¿sí? De ver la individualidad de una niña que en ese entonces necesitaba abrazos de mamá, y ella durante esas horas hacía de mamá sobre mi vida. Jorgelina, qué tierno lo que nos contás. La verdad, porque hay abuelos, hay autoridades en una escuela, una directora,
qué bueno que vos no ibas a dirección porque te portabas mal. No, ¿No es cierto? Porque no a era el veces, caso. anda a dirección, no quiero. Pero ibas porque ahí encontrabas el abrazo, el acompañamiento y como Dios puso personas hermosas alrededor de tu vida. ¿Cómo nace esto? Esto de amar en la educación, superando estos traumas, ¿no? de la misma infancia. Bueno, sí, en realidad yo llego a la educación no porque vieron que hay personas que desde niños ya eligen una vocación, Claro. ¿sí? Tienen una vocación definida. Yo voy a ser médico, yo voy a ser peluquero, yo voy a ser. No es algo que no estaba esa impronta en mí, pero sí estaba ese deseo de servir a Dios. Cuando termino mi escuela secundaria, no quería ser docente, la realidad es esa, porque la docencia en ese entonces estaba bastante vapuleada, no muy distinto a lo de ahora, Claro. se ganaba muy poco dinero y yo quería algo de mayor prestigio, Claro. ¿no? Que ser maestra de escuela y con el guardapolvito blanco y estar Sí. rodeada de niños y los pelos parados, ¿no? Que suele pasar. Pero también estaba esa vocación de servicio. Empiezo una carrera que a los pocos meses me doy cuenta que no es, Claro. y acá retrocedo en lo que venía contando. Después de 3 años y medio, mi papá se vuelve a casar con una persona que Dios pone en nuestro camino, ¿no? A quien yo después, ella nos adoptó como hijos y nosotros como mamá. Qué bien. Una persona de Dios, una persona espiritual que siempre fue guía en nuestras vidas. Y me dice, ¿por qué no vas? ¿Por qué no te anotas en el profesorado? Y yo le decía, no, eso no es para mí. Y tenía como otras aspiraciones. El día que entro al profesorado y me siento ahí más que nada por obediencia, entiendo de parte de Dios, ¿no? El Espíritu Santo me dice, este es el lugar donde tenés que estar, y yo miro para arriba y digo, yo acá ni una semana. Claro. La cosa es que, bueno, transité esa etapa, fue tan fuerte, ¿no? Lo que Dios empezó a hacer cuando yo decido obedecer a su voz, a pesar de que interiormente renegaba, que cuando. Vieron que uno siempre tiene esto de poder dar testimonio de Cristo en los espacios donde está. Sí. Cuando termino el profesorado, yo nunca fui una estudiante brillante. Soy capaz, pero no era de las que me destacaban en relación al resto. Pero Déjame resaltar eso, sí, porque ahora te pueden ver con títulos y demás. sí, Hay esperanza. ¿No es cierto? O sea, no es la brillantez a no, veces es Dios. lo que genera exactamente el Es cambio Dios. y la profesionalización de Bueno, uno, ¿no? y resulta que cuando estoy terminando el profesorado, me llaman las autoridades del colegio y me dicen, mira, vas a ser abanderada. Tenía un promedio alto, Bien. 9,05 en ese entonces. Para un terciario estaba muy bien. Y me dice, tenés que dar el discurso, ¿no? Tenés que dar el discurso. ¿Te animás a darlo? Y de un día para el otro era como difícil decir, bueno, sí, prepararlo. Y yo tenía como este ideal en mi Tu cabeza sí. de que los discursos no hay que leerlos, hay que decirlos, ¿no? Claro. Y nunca en mi vida había podido ni recitar una poesía. Claro. Era como difícil para mí. Pero me desafié. Lo había escrito y en el momento de leer me encontré que estaba hablando. Pero tan fuerte fue que yo dije, bueno, acá el profesorado ya lo termino, un profesorado público, cerca de 500 personas en el lugar, y yo dije, yo voy a jugármela y voy a dar testimonio de Cristo. Bien. Entonces, en ese discurso pude hablar de Jesús como el maestro de los maestros. Y me acuerdo que conté una anécdota que siempre contaba el evangelista Anacondia también, esto de ser personas incorruptibles, ¿no? Claro. Frente al desafío. Tan fuerte fue que todo el profesorado se puso de pie, empezó a aplaudir y me vinieron a abrazar. Y yo me había jugado por dar testimonio de Cristo. Entonces yo dije, bueno, Señor, evidentemente en este ámbito vos me estás respaldando con esta profesión. Y desde el día 1, cuando nadie encontraba trabajo, yo encontré trabajo no solo en una institución, sino en 2 instituciones, donde me pude desarrollar a pleno. Jorgelina, porque yo te dejo ir por toda esta historia, Sí. este caminito de tu vida, ¿no? De ser una niña huérfana, de ser también una niña abrazada, acogida por alguien de afuera, pero también con expectativa de creer de que hay algo especial en vos y creerle a las personas que te han dicho, ¿no?
por lo que vemos, vos tenés una pasión por Jesús. Y donde estás, no importa sea 500 personas, vos tenés la valentía de pararte y decirlo. Eso tiene que ver mucho, ¿no?, con la siembra que estuvieron haciendo en tu vida. Nos gustaría que cuando volvamos del corte nos puedas hablar un poquito específicamente, porque a veces el concepto de pastor, mencionaste por ahí medio en el camino, la pastoral y ser pastores, cuidar y demás, a veces tiene un estereotipo. Dan una definición hoy por hoy de pastor antes de ir al corte. Bueno, yo creo que cualquier persona, ¿sí?, que tiene a Cristo en su vida y que la vida de Dios tiene la gracia y la capacidad de pastorear a otro. Tal vez una persona puede ser reconocida en el ámbito, diríamos, de la institución iglesia como pastor, pero nosotros podemos pastorear en cualquier espacio donde nos desarrollamos. Mientras que la vida de Cristo sea algo que se manifieste en nosotros podemos abrazar, podemos contener, podemos escuchar, podemos estar al lado, y pastorear es eso, podemos encaminar, podemos mostrar una visión, podemos quitarle a una persona una mochila que está cargando porque le pesa, y a mí me ha tocado mucho hacerlo en el ámbito educativo con los niños, y decirle en Cristo hay esperanza, mostrarles un rumbo, hablarles de los propósitos de Dios para la vida de ellos, lo que nosotros podemos ver porque lo vemos en fe y ellos todavía no lo ven. Bien, bien, vamos por eso. Ahora cuando volvamos después de este bloque, vamos a profundizar un poquito más sobre estos conceptos, pues, estas ideas que nos fue realmente abriendo un poquito la conversación Jorge Herita. La familia es un diseño de Dios con propósito intencional. Y ese propósito intencional es bendecir generaciones. O sea, cuando Dios bendice mi familia o tu familia, no está interesado solamente en lo nuestro, está interesado en todas las familias que podamos nosotros ser de influencia, porque el proyecto eterno de Dios es bendecir generaciones. Como decíamos, es un diseño con propósito intencional y con una perfección clarísima de bendecir generaciones y generaciones. Toda la historia de la Biblia, toda la historia de la palabra de Dios, toda la historia que ha sido contada en la palabra de Dios tiene que ver con la familia. Desde el jardín del Edén hasta el éxodo del pueblo hebreo de Egipto, hasta el día de hoy, todo es por y en la familia. Es tan fuerte el diseño con propósito intencional de parte del Señor con la familia, que Jesús dice esto en Marcos 3:25. Y si una familia está dividida contra sí misma, voy de vuelta, es muy interesante. Marcos 3:25. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pies. Dios ama tu familia, Dios ama mi familia, y es tan fuerte que el apóstol Pablo llega a decir en 1 Timoteo que el que no provee para su familia es como alguien que ha negado la fe. Dios le bendiga. Continuamos aquí en este espacio, en este momento, en Vida Total. Realmente tiene una hermosa conversación, no solo de vida, sino también de corazón, juntamente con Jorgelina. Jorgelina, gracias por lo que nos estuviste compartiendo. Y quedamos en algo ahí que queríamos profundizar un poquitito más. Habíamos hablado de qué importante es tener un corazón pastoral, de cuidado, ¿no es cierto? Y definimos que pastor no es un título, pastor es la disposición
de corazón, de cuidar, de atender, de oír, de guiar, de aconsejar, de estar, de poner el hombro, ¿no es cierto? Vayamos un poquito más hacia adentro sobre esto que estuvimos hablando. ¿Cómo pastoreás vos? Vamos a ámbitos, porque esto nos puede organizar en la charla y demás. ¿Cómo pastoreás siendo directora de una escuela? Bueno, quizás no muy diferente a lo que recién veníamos expresando. Em, Creo que antiguamente el director de una escuela eh, era aquel que ponía de alguna manera el orden, ¿no? El límite. Organizaba a los docentes, participaba de espacios, no sé, como una formación o poner el reto, ¿no? El niño que se portaba mal y después de que el maestro lo rete varias veces, iba a la dirección y hablaba con el director, con la directora. Em, en lo particular se da que yo soy una persona bastante cercana a los niños. Yo Bien. voy caminando por los pasillos y de pronto tengo niños que se me agarran de las piernas y me abrazan, ¿Podemos ¿no? destacar eso entonces? Que lo Entonces, primero que tenemos que tener es la cercanía. es ser accesible. Bien. Uno puede poner el límite. Cuando yo tengo que poner el límite y en algún momento hablar serio con alguna persona, con algún niño, porque está haciendo cosas que no corresponden o porque es el rol que a uno le toca cumplir. Y esto llevémoslo a todos los espacios, ¿no? Ujú. Un padre, un docente, cualquier persona puede poner el límite porque el límite también es amor. Cuando hay verdadero amor, uno puede ser serio y puede ser accesible también. El límite, vamos a pensar un poco en eso. ¿Qué es un límite en educación hoy por hoy? Yo creo que un límite uno lo pone cuando, un verdadero límite uno lo pone cuando cuida el valor de la persona. Por ejemplo, yo te pongo este límite porque no quiero que te equivoques, Por el valor a la por el persona. valor a la persona y Tal por el cual amor es. a la persona. Bien, ¿Sí? bien, Entonces bien. yo valoro a esa persona y quiero que esa persona no sufra, ahí va a estar el límite. Cuido al individuo y cuido el entorno. ¿Sí? Eso No, tiene que no puedo ver, velar solo por uno, yo velo por toda una comunidad educativa. correcto, correcto, tiene que ver con la integralidad de la persona, ¿cierto? Hay límites sociales, me imagino, límites físicos, ¿no es cierto? Emocionales, y cómo diferenciar eso. Y eso sería un rol importante de lo que sería el cuidado y el pastorado en términos evangélicos, ¿no es cierto? De cualquier persona. Sí. Igual no entendí a dónde vamos con la pregunta No, ahora. Ah, simple haciendo el redondeo sí, para entender que la funcionalidad de la persona es el cuidado del prójimo. obviamente, Ese ama a tu prójimo como a ti mismo. ti mismo. ¿No es cierto? Tan bíblico, tan esencial. Y una de las cosas que yo estoy trabajando últimamente, ¿no? También desde el rol pastoral, porque también hace muchos años que uno está involucrado en la iglesia, sirviendo con jóvenes, sirviendo con niños, sirviendo con adolescentes. Nos es fácil tal vez amar a las personas que están dentro de, o sea, dentro de nuestra familia es obvio, ¿no? Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Dentro de nuestra iglesia, los que nos van cayendo bien, aunque el Señor dice que amemos a todas las personas, pero nos es difícil amar al prójimo en lo natural, Claro. ¿sí? Yo creo que es algo que solo la obra de Cristo en nosotros nos da esa capacidad para ser personas que amen al otro, que amen al prójimo y para que ese amor se vea a través de nosotros. Creo Bien. que una de las formas en que en este tiempo Dios va a impactar a esta generación para que las personas conozcan a Cristo, y creo que no sé si es la única que debería ser, a lo que entiendo yo, la forma más genuina, es que las personas disciernan el amor de Cristo a través de sus hijos. Ujú. Porque no se trata de un buen discurso, un buen mensaje, ni siquiera un mensaje moralista, ¿sí? Nosotros podemos, de la palabra de Dios, extraemos miles de principios donde uno puede decir, bueno, esto te hace bien, Dios tiene buenos propósitos con vos, pero si esa persona no discierne que lo que yo le estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, es porque realmente le amo, no va a decidir por el Señor. Cuando Jesús se encontró
con ese joven rico que fue hacia él a preguntarle, ¿sí? Dice que cuando le vio, le amó. Claro. Cuando Jesús lo vio, le amó. A veces nosotros tenemos el discurso sin el amor y entonces no somos efectivos. Bien, los prejuicios de uno a veces como bloquean esa relación genuina. Y qué difícil es amar cuando a alguien le cae mal, ¿no? Obviamente, pero si leemos Mateo capítulo 5, uno de los primeros mensajes que aparecen en los evangelios de Jesús era no solo, amar a los amigos, sino dice bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. Si alguien te quita la capa, dale también el saco. Si alguien te pide una milla, ve con el dos. O sea, el mensaje de Jesús es totalmente desafiante y no sé cuántos de los cristianos somos capaces de ponerlo en práctica en profundidad. Pero ese es el desafío de morir a uno mismo para que Bien. Cristo crezca, ¿no? Y ahí poder ser efectivos. ¿Puedo hacerte una pregunta más personal? Sí. Detrás de cámara, lo cuento. Si tenés ganas de compartirlo Sí. con todos, bienvenidos. Si no, ¿qué pasó cuando eras niña y con tu mamá, tu madrastra, que sería, ¿no? Que ustedes como hermanitos se acercaron y le dijeron algo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te sí. quiero decir? Porque lo vamos a conectar con esto que venimos reflexionando, ¿no? Bueno, cuando en la etapa de viudez había un montón. La verdad, mi papá era muy guapo. Un hombre muy preparado, muy guapo, muy sufrido en ese entonces por todo lo que nos tocó atravesar. Partió hace poco a la presencia del Señor. Sí, estamos en una etapa difícil de duelo porque realmente ha sido muy significativo en nuestras vidas. Pero el Señor realmente puso a la persona justa. Claro. Yo doy testimonio hoy de lo necesario y la bendición que fue Norma para nuestras vidas, ¿no? Y cuando, no puedo contar los detalles, pero es para armar una novela, si los tendría que contar, tendríamos que tener otro programa, pero fue realmente muy guiado por Dios, ¿no? Este matrimonio, este enlace. Y cuando nosotros, después que ellos vinieron de tener su luna de miel, su corta luna de miel, porque estábamos los tres con varicela, bueno, volvimos, cuando es el primer día que ella estaba en casa, estaba en la cocina, no sé si estaba haciendo algo, y nosotros fuimos así medio tímidos de atrás y le dijimos, ¿te podemos decir mamá? Claro. Y bueno, fue como que esa escena fue conmovedora, obviamente, hasta el día de hoy. Somos 5 hermanos, porque después hubo 2 hermanas más de este segundo matrimonio, y estamos muy unidos, ¿no? Todos servimos al Señor en la misma congregación, en distintos ministerios, en distintos dones, pero Dios puede restaurar. No importa, a ver, a los que a Dios aman, aunque no se entienda, todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Dios puede sanar y restaurar cualquier situación. Jorgelina, qué profundo, qué tierno también de parte de ustedes como hermanitos muy pequeños. Yo imagino, ¿cuántos tendrías? 4 años. Y yo en ese entonces ya casi 6, porque fueron entre los años de viudez. Sí. Y bueno, expresar eso y pedir ese favor, ¿no? De llamar mamá. Y me imagino que también, de donde vos nos estás viendo, también quizás tengas a personas que te empiecen a decir accidentalmente mamá o papá o tío. Yo soy profesor y a veces hasta me dicen pa, los chicos o tíos, ¿no es cierto? Como que, no voy a decir que uno vino y me dijo abuelo, así que ahí yo digo, no, me mataste, ¿no es cierto? Pero qué lindo es encontrar ese feedback. Y en lo que es educación, lo que es el acompañamiento, esto en amor, eso de alguna manera son también índices, ¿no? Indicadores de que hay un amor y que hay un crecimiento y hay una pastoral, por así decirlo, porque cuando alguien habla de lo más íntimo y se confunde sanamente, creo que estamos haciendo las cosas de una manera bien a favor de la vida de los pequeños. Jorgelina, estamos cerrando. ¿Qué otros consejos nos podrías dejar al respecto? Hay algo que hace muchos años, ¿no? Mi papá en su rol de pastor y con toda la experiencia que nosotros hemos vivido como familia,
aún antes de empezar yo la docencia, ya empezábamos a incursionar en esto de pisar las aulas de escuela dominical, ¿no? Y nos dice, nosotros estamos en etapa de no dejar de enseñar historias bíblicas, pero no puede ser la base de nuestro trabajo historias bíblicas. La vida de Cristo tiene que ser ministrada y tiene que ser impartida en las aulas. Y eso me hizo recordar que cuando yo tenía 4 años en la escuela, siempre cantábamos canciones tipo La lluvia cae tin, 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 Sí, sí. por el amor de Dios, todo bien, pero no era nada profundo, o El arca de Noé. Hasta que un día la maestra vino y nos dijo, les voy a enseñar una canción nueva. Yo era un barquito que en el mar se iba a hundir, pero a Jesús por capitán yo recibí. No temo ahora naufragar, pues guía a él a la gloria del Señor arribaré. Yo estaba pasando una etapa muy difícil en mi vida por la ausencia de mamá. Pero fue tan fuerte la administración de esa canción, solo de esa canción, el ámbito que se generó, porque en esa canción hablaba de Jesucristo como el capitán de la vida, que a mí me marcó hasta el día de hoy, y yo todavía no había hecho decisión de fe, pero ya estaba puesta la semilla de que había un Cristo que podía ser capitán de la vida. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Gracias, Jorgelina, por tan bien sintetizar esto de lo que tenemos en el corazón. Y a todos ustedes agradecerles también por estar. ¿Por qué? Porque queremos crecer sanos y fuertes. Esto es Vida Total. Nos vemos en la próxima.